tardes, jóvenes estudiantes de la Universidad del SINU en Colombia, en este encuentro con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialmente del CURB en Comayagua. Quiero agradecerle a la Universidad del SINU por medio de la profesora Luz por la oportunidad que nos da de estar compartiendo. En esta oportunidad, pues queremos compartir de la clase o de la asignatura de Administración Tributaria de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del CUR en Comayagua. Yo soy el profesor José Jerry Uceda, quien imparte la asignatura, y voy a compartirles sobre el sistema de retención en la fuente del impuesto sobre la renta para personas naturales asalariadas. Quiero preguntar una vez más si se escucha bien y miran bien el archivo. Hola. Sí se escucha bien, Nick. Muy bien. Quiero comenzar entonces que en Honduras, la institución que administra el impuesto sobre la renta se llama Servicio de Administración de Renta, SAR, que en Colombia se conoce como la DIAN. Aquí lo conocemos como SAR, Servicio de Administración de Renta. El SAR o la SAR, como se le quiera llamar, ellos diseñaron este archivo en Excel para el cálculo de la retención en la fuente para el impuesto sobre la renta en personas asalariadas. Quiero decirles que las personas son las personas naturales y personas jurídicas. En las personas naturales tenemos lo que son los comerciantes individuales y las personas asalariadas. En este momento, pues voy a hablar sobre las personas asalariadas. Este archivo lo vamos a navegar de la siguiente forma. Tenemos aquí en la columna, tenemos varias columnas y vamos a ir viendo, ustedes pueden ver aquí está el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, y eso significa que al darle clic, aquí, al posicionarse aquí, se activa la manito y nos dice que hacia dónde nos manda, y vamos a ver esta hoja de cálculo que está aquí abajo en color verde y nos manda hacia ahí. Pero también nos da una descripción a lo que vamos a hacer. En la columna A de la hoja de cálculo lo que pide es el Registro Tributario Nacional, conocido como RTN, o la identidad, el documento de identidad. Igual aquí les va diciendo, debe ingresar 13 dígitos en el caso de identidad o 14 en el caso de RTN o Registro Tributario Nacional. Entonces se activa la manito y le damos clic y nos manda a la hoja de cálculo. Y aquí podemos ver que en la columna A lo que nos pide es el identificador, el RTN o el documento de identificador. Y así vamos navegando en la columna, en la letra B, nos pide el nombre del retenido, significa el nombre del asalariado, o sea, de la persona, del empleado. Entonces le damos clic a la manito y aquí nos va a aparecer la columna B con las personas que vamos a trabajar. El nombre es Osman José Osorio Dávila, Terencio Hernán Sierra Andara y Julia Ana Serna Argeñal. Esas es con las personas que vamos a trabajar. La columna C de la hoja de cálculo, lo que nos está pidiendo es la edad del empleado. Y aquí en este caso, Osman tiene 66 años de edad, Terencio tiene 63 años de edad y Julia Ana Serna tiene 58 años de edad. Luego me pide en la D, me está pidiendo el sueldo mensual del retenido. Antes quiero compartirles esta información, yo se las mandé sobre los casos planteados. Son 3 casos planteados que son los que vamos a resolver y ustedes pueden ver el nombre de Osman José Osorio Dávila, el RTN, ahí lo tiene.
el puesto de que trabaja es médico internista, trabaja en un hospital público, la edad tiene 66 años, el sueldo mensual es de 160,000 empiras, el bono anual de vacaciones, el Estado le pagó 31 días de vacaciones, horas extras durante el año tiene un bono de 30,000 empiras por horas extras trabajadas. Las siguientes deducciones son mensuales, entonces vamos a agotar la parte de los ingresos para ir en orden. Tenemos entonces que el sueldo nos manda aquí, ustedes pueden ver en la columna D, me está pidiendo el sueldo mensual del retenido, o sea, del empleado. Y aquí dice, se refiere a los sueldos obtenidos durante los meses del año. O sea, en este caso, pues la persona trabajó el año pasado todo el año. Entonces, ahora se está haciendo la retención en la fuente del año 2024, pero se está tomando en cuenta todos los ingresos del 2023. O sea, se toma de base los ingresos del año anterior, o sea, 2023. Y el sueldo mensual, ustedes lo pueden ver aquí, son del primero. Estamos con el primero. El sueldo mensual es de 160,000 empiras y se coloca de enero a diciembre. Yo tengo aquí la tasa al día de hoy en dólares, en lempiras. ¿Cuántos lempiras por dólar? Son 24.77 dólares, perdón, lempiras por dólar al día de hoy. Entonces, para que cuando ustedes van viendo la cantidad de lempiras, pues vayan convirtiéndolo en dólares para que ustedes igual lo conviertan a la moneda de ustedes, que son, creo que son 4,000 pesos por dólar. Entonces, aquí estamos hablando de 160,000 entre 24.77 para que ustedes vean cuántos dólares son los que gana al mes esta persona, que es un médico residente que trabaja ahí en el hospital, en un hospital público. Y por eso se le colocan los sueldos, lo que gana mensualmente de enero a diciembre. Vamos con la columna E. En la columna E es ajuste, dice, se llenará esta casilla en el caso de haber recibido sueldos adicionales, por ejemplo, si recibe más de 12 sueldos en el año. Entonces, en este caso, en la columna E, me está diciendo que no recibió ajuste. Aquí está, mire. Aquí ninguno de los empleados recibió ajuste, pero quiero que nos concentremos en el primer caso, el que gana 160,000 empiras. Entonces vamos con la columna F. La columna F me dice que está pidiendo el número de meses que devenga el sueldo el empleado. Aquí pues sí que el número de meses son 12, o sea que el empleado trabajó 12 meses durante el año, que fue el año pasado. Vamos a la columna G. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el proceso que yo voy avanzando. En la columna G dice, calcula el sueldo total del año. Entonces vamos a la columna G y la plantilla me suma en la columna en la columna G, me está sumando todos los ingresos, todo el sueldo anual. Y si lo podemos ver aquí, en rastrear precedentes, y me dice que lo que está sumando son los sueldos de enero a diciembre. No hubo ajuste, ¿verdad? Ok, eso es lo que me suma. 1,920,000 lempiras que devengó durante el año. Ese es en la columna G. En la columna H dice ingresar el valor recibido por concepto de 14º mes. Y ya explico qué es eso. Vamos a la columna H. Entonces, en Honduras, el empleado recibe un bono en el mes, o sea, aparte de su sueldo, en el mes de junio, recibe un bono que corresponde al mismo sueldo. Si lo podemos ver aquí, aquí está 14º mes. O sea, aquí no es 14º, sino que es mes 14. Un bono, aquí, este es un bono que corresponde al mes 14. Se le paga en junio.
Entonces el primero, como es el sueldo, el bono es el sueldo completo, o sea, son 160,000. Después tenemos aquí en la casilla I, vamos a regresar aquí para que veamos, dice, y se calcula el exceso del 14º mes que puede ser grabado. O sea, aquí está la base legal, el artículo 10 del impuesto sobre la renta, literal H, y dice, se aplica salario mínimo vigente bajo acuerdo. Ya explico eso en este momento. En esa parte que dice se aplica salario mínimo vigente. Si ustedes observan aquí, donde dice exceso del bono del 14 mes, el asunto es que él se le paga un bono de 160,000 empiras. Y dice la ley del impuesto sobre la renta que el bono por el mes número 14 es un ingreso no gravable hasta por el monto de 10 salarios mínimos. Hasta por el monto de 10 salarios mínimos. Pero como él, aquí tenemos, lo podemos ver aquí, en este cuadrito de aquí arriba, que los salarios mínimos, el salario mínimo vigente en Honduras a esta fecha son 12,337,73 hasta el día de ayer, porque el día de hoy iba ya a emitirse el nuevo decreto ley donde ya oficializa el nuevo salario mínimo. Pero como estamos con el anterior, porque ese era el vigente, 12,337 lempiras mensuales, punto 73, como salario mínimo. Y la ley dice que hasta por el monto de 10 salarios mínimos, el bono es un ingreso no gravable para el efecto, o sea que no paga impuestos. Significa que la persona que gana su sueldo mensual con un valor de 123,337,30 o menos, entonces el bono es un ingreso no gravable. Pero como en este caso el bono es de 160,000, entonces ustedes pueden, aquí tienen unas flechas aquí, donde la diferencia de 160,000 menos 123,377,30 me da como resultado 36,622,70. Ustedes lo pueden hacer ahí con su calculadora. 160,000, que es el valor de un sueldo, el bono, menos 10 salarios mínimos, que son 12,337,73 por 10 y da 123,377,30. La diferencia son 36,622,70. Por eso el excedente es el que se le grava. Así dice la ley. El exceso a 10 salarios mínimos sí es un ingreso gravable, o sea que sí se le considera para efectos de la retención en la fuente. Luego, en la columna L, aquí vamos acá, en la columna L, dice se calcula, aquí no, la J, ingresar el valor recibido por concepto de 13º mes. Vamos a ver. Bueno, en la J, y aquí tenemos, en el 13º mes es otro bono que el empleado lo recibe en el mes de diciembre, que corresponde a un mes de salario. O sea, en Honduras, el empleado recibe 14 sueldos en el año. En junio recibe 2, el sueldo más el bono que corresponde a un sueldo, y en diciembre recibe el sueldo más el bono que corresponde a un sueldo, o sea que en total el empleado devenga 14 sueldos en el año. Y se le aplica la misma regla. Hasta por un monto de 10 salarios mínimos, el ingreso por este bono es exento, pero si excede de 10 salarios mínimos es gravable. Por esa razón, vamos a tener aquí el mismo valor excedente en el bono en el 14 mes y excedente en el bono del 13 mes. Es el mismo valor porque es 2 veces el excedente. Excedente de un mes en junio y excedente de un mes en diciembre, el mismo valor 2 veces. Luego, vamos en la L, calcula el del décimo, el exceso ya lo calculamos, ya dijimos cómo se calcula.
En la columna L, ingresar el valor recibido en concepto de vacaciones y el mes en que se cumple el año de vacaciones. Okay. Además, aquí en nuestro país, en Honduras, el empleado se le pagan las vacaciones y la ley del impuesto sobre la renta le reconoce como ingreso no gravable hasta por un monto de 30 días. Si le dan un bono, si el empleado recibe un bono mayor a 30 días, entonces el excedente sí es gravable. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, en el caso planteado, dice que le dieron un bono anual de vacaciones de 31 días. 31 días. Entonces, como la ley dice que lo que acepta como exento es 30 días y el excedente es gravable, entonces se le grava un día. ¿Cómo se calcula? Aquí se colocan los 31 días y luego se le hace el ajuste como ingreso gravable. Y aquí tienen ustedes un cuadrito en blanco que dice 160,000 empiras, que es lo que gana mensualmente, su sueldo mensual, entre 30 días, ese es su sueldo diario. Entonces, como a él se le dio un día adicional de lo que le permite la ley como ingreso no gravable, entonces un día es gravable. Por eso, al dividir los 160,000 entre 30, me da 5,333. Si hubiera sido que el empleado le dieron un bono de vacaciones de 32 días, entonces el excedente sería de 2 días. Los 5,333 se multiplicarían por 2 y ese hubiera sido el ingreso gravable en concepto de vacaciones. Luego vamos a la columna N. Siempre estamos con las instrucciones. En la columna N dice ingresar los valores recibidos por concepto de bonificaciones, horas extras. Y aquí nos vamos le damos clic, se activa la manito y nos manda aquí bonificación por horas extras. Entonces a este empleado el año pasado le dieron un bono de 30,000 empiras por trabajar horas extras durante el año. Recordemos que es un médico es un médico internista, o sea, con especialidad, y le dieron un bono de 30,000 empiras por horas extras. Todo eso va sumando al ingreso. Y luego vamos a la columna O, y me está diciendo aquí que la columna O es ingresar los valores recibidos por concepto de otros ingresos. Y podemos ver entonces que en la columna O no recibió por otros ingresos. O sea, no sé, tal vez algún otro bono o algo que el patrón no le haya pagado, pero aquí aparece que no recibió nada. Luego, en la columna P, acá estamos, dice que la columna P se calcula en base a la información de los ingresos a ser grabados. ¿Cuáles son los ingresos que son grabados? En la columna P. Entonces me dice que los ingresos que se le graba son los siguientes. Vamos a ver aquí en fórmula, rastrear fórmula, y me está diciendo, ahí se apareció una raya azul y me está diciendo que lo que recibe como ingreso es el sueldo anual, el 1,920,000, que es la sumatoria de los 12 meses, que ya vimos aquí. La sumatoria de los 12 meses me da sueldo anual 1,920,000. Suma lo que va a estar en puntito, el exceso del bono del 14 mes, el 13º mes no lo suma porque es monto exento. Igual el bono del mes 14 no lo suma porque es un ingreso no gravable. Igual que el 13º mes de 160 no lo suma porque es un ingreso no gravable, pero sí suma el exceso del bono del 14, el exceso del bono del 13 mes, lo está sumando ahí donde aparecen los puntitos, y suma también el exceso del bono por vacaciones, que son los 5,333. También suma la bonificación por horas extras, que son de 30,000, y suma también otros ingresos, que en este caso es 0. Por esa razón, el total de ingresos gravables es de 2,028,578,73 lempiras. Son ingresos gravables. Ya vieron
que no marca los puntitos los ingresos no gravables. Los ingresos, o sea que el contribuyente tiene ingresos gravables e ingresos no gravables, como lo podemos explicar en este momento. Y su total de ingresos gravables es de 2.028.578. Luego entonces ya vimos todos los ingresos gravables. Ahora vemos con esta franja amarilla, vamos a ver todo lo que son las deducciones. ¿Cuáles son las deducciones que le permite la ley del impuesto sobre la renta a una persona asalariada? Entonces vamos a ver en la columna Q, en instrucciones, en la columna Q dice, monto deducible otorgado por la ley en concepto de gastos médicos. En concepto de gastos médicos. Y aquí hay una serie de aclaraciones. Por ejemplo, dice 40,000 de gastos médicos por menores de 60 años, de 60 a 64, ahí dice 70, pero son 80,000, y 110,000 en el caso de los mayores de 65 años, como gastos médicos, que la ley le concede a una persona asalariada sin necesidad de presentar comprobante de gastos médicos. Eso dice la ley. Entonces, el primero tenemos que como gastos médicos son 110,000 empiras como gasto que le concede la ley. ¿Por qué razón? Porque el primero tiene 66 años y la ley dice que cuando el contribuyente o el asalariado es mayor de 65, igual o mayor de 65, tiene gastos médicos de 110,000 empiras como deducción. Eso es, se coloca en la columna Q. Luego vamos a la columna R. En la columna R dice ingresar el valor anual pagado en concepto de colegiación profesional. Y dice aquí, se aplica para ser deducible, debe ejercer, si aplica para ser deducible, debe ejercer la profesión, sujeto a ser verificado. O sea, como es un médico que trabaja en un hospital público, él para poder ejercer su oficio tiene que estar colegiado en el colegio médico. ¿Y qué sucede? Aquí podemos ver en la información que dice que de colegio médico paga 3.500 lempiras mensuales. Esos 3.500, como es mensual, los multiplicamos por 12. Y por eso vamos a tener aquí que son 3.500 por 12, son 42,000 empiras que aparece en el pago anual del colegio profesional, que es el colegio médico. ¿Alguna pregunta hasta aquí con los estudiantes de Colombia? Profesora Luz, ¿sus estudiantes tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Hasta donde hemos visto el pago anual del colegio profesional? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan ustedes? Profe, ¿Sí? bueno, acá los estudiantes están preguntando que cómo así empiras, que eso qué quiere decir, que qué ¿Cuál? más. ¿Cómo dice? ¿Qué es empiras? Empiras la moneda. ¿Ya? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué es otra lo que? preguntita tiene? ¿Cómo? 13º mes. Ok. 13º mes es un bono que reciben los empleados en el mes de diciembre que corresponde al 100% de su salario. O sea, 13º mes se paga a los empleados en el mes de diciembre. Significa que en el mes de diciembre el empleado recibe 2 sueldos. El sueldo del mes de diciembre y el sueldo que es por el bono del 13 mes. Es un bono que recibe el empleado. ¿Alguna otra pregunta? Ok, avanzamos entonces, profe Luz. Profe, bueno, acá en Colombia nosotros hablamos de lo que son las primas que se dan en el mes de junio y hablamos también de cesantías. Cesantías en este caso es un sueldo por el año trabajado y las primas se da de manera semestral. Es decir, la mitad del sueldo en el mes de junio y la otra mitad en el mes de diciembre. Creo que tenemos como que esa solicitud, esa similitud con ustedes, ¿cierto?
Sí, solo que en Honduras es el 100% de su sueldo, en junio y en diciembre. Por esa razón, el empleado recibe 14 sueldos en el año. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o avanzamos? Ok. No sé si vamos a poder terminar, ya faltan dos. Profe, una preguntita, profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí, Luz? Eh, buenas. Buena. Disculpe, una consulta. Cuando Diga. hablan cuando hablan de los sobrantes o de la diferencia, o sea, en el sentido de que ustedes tienen un margen, por ejemplo, si ganan, son 10 salarios mínimos y pasa de ahí el ingreso, ustedes toman la diferencia y no el total que realmente obtuvo la persona. No entiendo por qué lo... Sí, es que la ley ya lo establece. La ley de impuestos sobre la renta dice que el bono del 13 mes y 14 mes es un ingreso no gravable. O sea que por ese bono no paga, pero hasta por un monto de 10 salarios mínimos. Pero cuando excede de 10 salarios mínimos, el excedente sí es gravable. Eso ya lo establece la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Sí. Disculpe, escuchó la consulta. No, no, solo la No. consulta que usted hizo y la respuesta que yo di, no sé si quedó satisfecho. Esa No, fue la señal acá. entiendo. Voy a repetir la consulta. Esa es acerca de del tope que ustedes tienen a la hora de hacer el gravamen. Veo cuando usted explicó, dijo de que ustedes tenían, por ejemplo, 10 salarios mínimos, 10 salarios mensuales, y eso lo rectan a lo que tuvo de ingresos la persona, y a esa diferencia a la que se le hace el gravamen como tal. Sí, Pero no eh, entiendo bien acá. estamos hablando de un sueldo. En el mes de junio, el empleado recibe un bono, se llama el 14 mes de salario. Entonces, ese bono es un ingreso no gravable hasta por un monto de 10 salarios mínimos. O sea, 123,377.30. Pero si el sueldo del empleado es mayor a 10 salarios mínimos, el excedente sí es gravable. ¿Hola? Gracias. Sí, por eso vemos aquí que el bono en el 13 mes es de 36,622.70 porque es el excedente. El excedente a 10 salarios mínimos en el 13 y el 14 mes. Ok, llegamos entonces hasta lo que dice colegio profesional y luego tenemos las aportaciones al plan de pensiones que los empleados públicos tienen una institución que se llama INJUPEN. Aquí lo podemos ver, aporte al INJUPEN 9% sobre su sueldo bruto. Es la institución de pensiones a donde están los empleados públicos. Entonces aquí el cálculo me dice que es el de los ingresos brutos en el año que recibió el empleado. Aquí está, el primer empleado recibió 1,920,000 de su sueldo mensual, o sea, 160,000 por 12. Esos son sus ingresos brutos. Y ese ingreso bruto lo vamos a multiplicar por el 9% y ese es el aporte al plan de pensiones que hizo este empleado durante el año. 172,800 lempiras. Luego tenemos provisiones, provisión social privado. También tenemos el empleado dice aporte al fondo de pensiones con un banco.
fondo de pensiones y paga 5,000 lempiras mensuales. Entonces la ley le reconoce lo que aporta a ese plan de pensiones, aunque sea privado, y por eso tiene 5,000 por 12 y son 60,000. Luego, otros ajustes que yo tengo aquí y es al seguro social. Al seguro social, el empleado aporta, dice, aporte al IS, Instituto Hondureño de Seguridad Social, aporta 258.55 lempiras y por esa razón tiene 3,102. Una vez que tenemos todas las deducciones, entonces se la suma y ustedes pueden ver aquí, suma todas las deducciones. Aquí está gastos médicos, pago anual del colegio profesional, pensiones al fondo de pensiones público, fondo de pensiones privados y el aporte al seguro social. Y el total de deducciones son 387,902. Ahora tenemos que calcular la renta neta gravable. La renta neta gravable se calcula el total de los ingresos menos la deducción total. En este caso lo hice por separado porque aquí la fórmula me dice que le rebaja automáticamente 350,000 lempiras, porque el empleado, el primero, tiene 66 años. Y aparte de los 110,000 de gastos médicos, la ley del impuesto sobre la renta dice que cuando la persona, el asalariado, tiene de 65 años en adelante, tiene un monto exento de 350,000 lempiras. O sea, el total de los ingresos si podemos ver aquí, son 2,028,578, que aquí está la raya azul que se formó, total de los ingresos para el primer empleado. El total de las deducciones son 386,902, 387,902. Calculo la diferencia y a esa diferencia le resto el monto exento porque el empleado tiene mayor de 65 años. La ley ya dice que tiene un monto exento de 350,000 y por eso la renta neta gravable es de 1,290,676, que aquí en la fórmula ya está considerado los 350,000. Por eso da 1,290,676,13. Y resulta que la plantilla ya tiene cómo se calcula, ya tiene calculado el impuesto sobre la renta que tiene que pagar el primer contribuyente y ese impuesto que causa lo divido entre 12 porque es la retención mensual a partir del mes de enero. Entonces, dividido entre 12, resulta que en planilla le van a retener al empleado, a ese empleado número 1, 19,848,23 en concepto de retención en la fuente, que es la deducción que le va a salir por planilla mensualmente. Bueno, como ya son las 6 de la tarde, yo tenía 3 casos aquí. Entonces, ¿qué pasa? El cálculo, lo único que me varía es que el empleado, el segundo y el tercero, aquí en gastos médicos, el segundo tiene 80,000 y el tercero tiene 40,000. ¿Por qué? Porque la ley dice que cuando el empleado tiene de 60 años a 65, el gasto médico es de 80,000. Y si tiene menos de 60, el gasto médico es de 40,000, que esos son los casos. Ustedes tienen esta plantilla y ahí van a ver cuál es la edad que tiene cada uno de los empleados. Y entonces ahí le va a aparecer igual los cálculos, el colegio profesional. Ustedes tienen aquí los casos planteados. Ahí tienen aquí tienen por empleado, tienen la información. Ustedes la pueden corroborar. Y la aportación al INJUPEN es el mismo cálculo. La aportación privada al fondo de pensiones solo se multiplica por 12, lo que aporta cada quien. Aquí en la información, ahí dice cuánto aporta cada uno y si es que aporta. Y luego suma el total de deducciones. Luego le calcula la renta neta gravable. Si ustedes pueden ver, aquí, miren, el segundo, ya está la fórmula le rebaja los 350,000, pero en el segundo no procede porque el segundo tiene menos de 65 años. Por eso no le rebaja los 350,000 ni al segundo ni al tercero, aunque ya dice la fórmula que lo considera es el año. Aquí dice
cuando es mayor o igual a 65. Aquí está, ustedes lo pueden ver arriba, le va a rebajar 350,000 de monto exento, pero como el segundo y el tercero tienen menos de 65, entonces no se lo aplica. Igual calcula el impuesto a pagar, la renta neta gravable, le calcula el impuesto sobre la renta, que por cuestiones de tiempo no lo miraríamos porque aquí está la tabla progresiva que autoriza el gobierno de Honduras, cuáles son los rangos y qué tasa le aplica a cada rango. El 0%, el 15%, el 20%, el 25%, y ya me dice de A y cuál es el rango, y al rango es el que se le aplica la tasa y se le aplica entonces el impuesto a cada rango y la sumatoria del impuesto es de, en este caso, 115,634.05, que creo yo que es aquí está, miren, que es el tercero. 115,634.05, que la plantilla la calcula automáticamente, pero que yo lo hice aquí de acuerdo para que ustedes se den cuenta de dónde salen esos valores de acuerdo a la tabla oficial que autorizó el gobierno de Honduras para este año 2024. Y de esa forma, el patrono dice cuánto es lo que se le va a retener a cada empleado. Al primero, 19,848,23, al segundo, 17,402,84 y al tercero, 9,636,17. Son las retenciones mensuales que debe pagar el patrono a más tardar a los 10 días del mes siguiente. O sea que en total, mire, va a pagar 46,887,24. Aquí lo tengo en la parte de arriba. Y aquí dice, patrono, retención mensual, porque esta retención se la hace el patrono al empleado, pero el patrono lo tiene que pagar al sistema bancario, a cualquier banco, tiene que pagar en este caso 46,887,24 los primeros días del mes siguiente al que se hace la retención. Por cuestión de tiempo, no sé si quedó claro o alguien tiene alguna pregunta, tanto de Colombia como de Honduras. Luz, profe Luz, ¿tienes alguna consulta a sus alumnos de Honduras? Los míos acá. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una preguntita. Siempre es 10 días hábiles sin importar el registro tributario de allá. O sea, automáticamente debe ser consignado 10 días después, pero a corte de 30 o 10 días después de la retención aplicada. No, muy buena pregunta. O sea, la retención se hace mensual, porque es de la planilla, ¿verdad? Se hace mensual. Ok. Entonces, a los 10 días del mes siguiente es que se hace el pago. Porque ahora, si el pago es semanal o quincenal, de cualquier forma, es el impuesto retenido, el patrón no lo paga a los 10 días del mes siguiente, 10 días del mes en que se hizo la retención. Ok, listo, vale, gracias. Sí. ¿Los estudiantes del CUR tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Quedó todo claro? Profe, ¿nos comparte un ejercicio práctico para dejárselo acá a los estudiantes para que ellos lo realicen? Sí, Algunas. Ok. Luz, les voy a mandar este archivo que estoy compartiendo y aquí ya está, en una de las hojas ya están los casos. Aquí están los casos, ¿ve? Aquí pueden ver los casos y pueden ir viendo el video e ir viendo cómo se hacen los cálculos. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, tú tienes mi número de teléfono y puedes dárselo, compartirlo a ellos para que ellos vean alguna consulta por WhatsApp. Ok, profe. Nos comparte el link donde usted suba el video. Creo que lo sube en YouTube. Sí, vamos a compartirlo Ok. entonces. Gracias a los estudiantes de Colombia. No sé si alguno de ellos quiere dar algunas palabras de agradecimiento por esta clase espejo.
¿No quiere ninguno? ¿Los de Honduras? María Fernanda, ¿quiere dar algunas palabras? ¿O se les escuchó? Bueno, Holman. listo, profe, muchísimas gracias por su atención. De verdad es muy fundamental para nosotros poder comparar todo este régimen contra nuestra normativa. Yo ahora voy a dar una retroalimentación de lo visto. Bueno, estamos a la orden y muchas gracias estamos a la orden, Luz, y muchas gracias a Unicinú por dar la oportunidad a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, puntualmente al CURC, para que podamos compartir nuestras experiencias sobre el sistema de retención en la fuente de impuestos sobre la renta para las personas asalariadas. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Que el Señor les bendiga.